Good morning, Casa Alfarero. Buenos días, Casa del Alfarero. Thank you so much for tuning in. Gracias por sintonizar esta mañana. Please like this video Por favor, dale like a este video and also share it if you're on Facebook. y también compártelo si estás en Facebook. And if you are on Y YouTube, si estás en YouTube, please subscribe. dale suscríbete a este canal. We're going to have a wonderful message. Vamos a tener un mensaje maravilloso hoy. And at the end, we will participate in the Holy Communion. Y al final tendremos y compartiremos la Santa Cena. So why don't we get ready and worship the Lord this morning? Así, ¿por qué no nos preparamos para adorar a Dios esta And mañana? let's praise Him for who He is. Y alabémoslo por quién Él es. Buenos días. Gracias por unirte con nosotros. Thank you for joining us today. Are you ready to worship God? ¿Están listos para adorar al Señor? Let's worship God. You guys ready? Here we go. 1, 2. Come on, everybody, and join the celebration. All God's people come together from every tribe and nation. Feel
good, good Father. Él es un buen Padre. Lean on Him. Confía en Él. God bless you. Buenos días a cada uno de ustedes, Good morning to every one of you, especialmente a nuestros amigos especially to our friends que están en el área y en diferentes países que nos están mirando durante este servicio. that are in the area and also in other countries that are watching this service. Y también queremos darle un fuerte saludo a nuestros hermanos en Cristo de Casa del Alfarero. We also want to give a warm greeting to all of those that are from Casa del Alfarero. Queremos decirle que les amamos y les extrañamos. We want to tell you that we love you and we miss you. So, vamos a regocijarnos We are going to rejoice porque este es el día que Dios hizo para cada uno de nosotros. because this is the day that God has made for each one of us. Bendiciones. God bless you. Amén, amén. Bueno, estamos contentos de que están aquí conectados con nosotros We're happy that you're connected with us. y la verdad que seguimos extrañándoles And the truth is, we are missing you. y sé que algo va a pasar que vamos a poder estar juntos pronto. And we know that something's going to happen so we can be with each other soon. Y sé que hemos estado diciendo eso por los últimos 3 meses, vamos a estar juntos pronto. I know we've been saying it for the past 3 months. We're going to be with each other soon, Pero va a suceder. but it will happen. Pero gracias por su fidelidad de conectarse. Thank you for your faithfulness in connecting. Quiero agradecerles por su fidelidad en sus contribuciones continuas a Casa del Alfarero. I want to thank you for being faithful and contributing to Casa Alfarero. Yo de mi parte, mis diezmos van al concilio, Personally, my tithes go to the Assemblies of God, pero eso es fiel. No dejo de hacerlo. but I'm faithful to that and I don't stop doing that. No es porque soy fiel a la Asamblea de Dios, aunque lo soy, It's not that I'm faithful to the Assemblies of God, even though I am, sino que soy fiel a Dios. but it's because I'm faithful to God. Y quiero agradecerle a ustedes por su fidelidad a Dios And I want to thank you for your faithfulness to God y contribuciones. and your contributions. Amén. Quiero dejarles saber que al final de la prédica vamos a participar de la Cena del Señor. I want to let you know that at the end of the message, we are going to partake of the Holy Communion. Y sé que Dios va a hablar a sus vidas. And I know God is going to speak to your life. Amén. En este día yo quiero continuar la segunda parte de esta serie que es libertad. Today, I want to continue the second part of the sermon series, which is called Freedom. Y hoy quiero hablarles sobre libertad de las ataduras. And I want to talk to you about freedom from bondages. La semana pasada estuve hablándole sobre todo lo que tiene que ver con libertad, cómo Dios nos libertó a nosotros. Last time, I talked about how God has freed us. O mejor dicho, nos liberó. Yo en mi español siempre confundo ciertas palabras. God has freed us. Amén. Entonces, estuvimos tratando de diferentes puntos de vista de la manera que Dios nos ha liberado. And we touched upon points of different ways that God has freed us. Y quiero que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. I want you to open your Bibles or turn on your Bibles. Quiero que tomen notas, tengan sus cuadernos listos. I want you to take out your notebooks and have it ready. Es más, tomen foto y envíeselo a Casa del Alfarero porque queremos verlos. And even take a picture of what you're doing and send it, tag us. Amén. Y quiero que abran sus Biblias, enciendan sus Biblias en Juan capítulo 8, versículo 36. We're going to read John 8:36. Amén.
Mira lo que dice. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. I'm going to be reading from the New Living Translation version. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. So if the Son sets you free, you are truly free. Comenzamos con esa primicia. Somos verdaderamente libres. We start with that introduction that we are truly free. Y una cosa que debemos tener en mente es que Jesús no nos libera para aceptarnos, sino que Él nos acepta para liberarnos. Something that we have to understand is that Jesus doesn't free us to accept us. He accepts us to free us. Amén. Entonces, nuestra salvación no tiene que ver nada con las cosas que nosotros estamos luchando. Our salvation has nothing to do with the things that we're struggling with. Porque Dios sabe que vamos a tener luchas internas, espirituales. Because God knows that we're going to have internal struggles and spiritual struggles. Y de eso vamos a tratar hoy y vamos a hablar. And that's what we're going to speak about today. Miren, Gálatas 5:1. Miren lo que dice. In Galatians 5:1, look at what it says. Dice, manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to the yoke of slavery. Y cuando nosotros leemos todas las epístolas del Nuevo Testamento, When we read all of the epistles of the New Testament, tenemos que entender que la iglesia estaba en su inicio we have to understand that the church was at its initial point. y había muchas cosas había muchas abnormalías, There were many abnormalities las cuales los apóstoles tenían que corregir. that the apostles had to correct. Y una el que escribió la mayoría de las epístolas And the one that wrote the most epistles es el apóstol Pablo. is the Apostle Paul. Y en todas las epístolas vemos cómo él va corrigiendo la conducta de la iglesia. In the epistles, we see how he is correcting all of the conduct of the church. Y una de esas correcciones es aquí en Gálatas 5:1. And one of those is found here in Galatians 5:1. Y Gálatas 5:1 viene siendo uno de los versículos principales del libro de Gálatas. And it becomes one of the main verses in Galatians. Y lo voy a leer otra vez. And I'll read it again. Él dice, manténgase, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. For freedom Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a Y el- yoke of slavery. Y el problema era que en ese tiempo habían personas que aceptaban a Jesús, pero querían mantener todavía las costumbres de la ley. And the problem was that people accepted Christ, but they wanted to still conduct themselves according to the law. Que al mismo tiempo habían personas que aceptaban al Señor y querían mantener las costumbres, algunas costumbres paganas. And then there were some that accepted Christ, but still wanted to keep their pagan traditions. Y lamentablemente durante toda la historia de la iglesia eso sigue ocurriendo. And sadly, throughout the church history, that still is happening. Entonces, pero ¿qué está pasando que pareciera que muchos creyentes andan todavía con cargas que no deberían de llevar? And so what is happening that it looks like that a lot of believers are still carrying with burdens that they shouldn't have? Y es lo que el apóstol Pablo estaba tratando ahí, es de que no volvamos a esa esclavitud. And that's what Paul was talking about here, that we shouldn't go back to that yoke of slavery. Y la verdad es que a veces tendemos a meternos en algunas cosas y las regamos.
And, that's what happens with us, that we get into things and we mess up. Y cuando nosotros la regamos, a veces se nos hace imposible de cómo arreglar el asunto o salir del asunto. And when we mess things up, it's hard to get out or fix the situation. Por eso que me gusta la historia bíblica de Juan 11, de Lázaro. And that's why I like the story found in John 11. Y una de las cosas es que Dios, vemos el ejemplo de Dios ahí, que Él va y en Juan 11:43 va y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. And that's where we find where Jesus says to Lazarus, come forth. Después que habló con sus hermanas que todavía creyesen, él había muerto ya había estado muerto por 4 días y ellas decían, él apesta. After he talked to the sisters and they said he's been dead for 4 days, he smells bad. Tú hubieses llegado a tiempo. They told Jesus, you should have come on time. Y no es eso cierto de mucha gente, que aún de nosotros mismos y mucha gente que conocemos, que espiritualmente han estado muertos por mucho tiempo. And isn't that, with our lives or with other people, and we've said, they've been spiritually dead for a long time. Y que aún la vida de ellos apesta. And that their spiritual life stinks. Y entonces Dios a través de Jesús hace lo imposible. And God through Jesus does the impossible. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. The Bible says that there is nothing impossible for God. Y Jesús en ese momento hace lo imposible. Y es que él grita, Lázaro, ven fuera. And Jesus does the impossible in that moment. And he shouts out, loosen him and set him free. No, he says, Lazarus, come forth. Y entonces Lázaro sale fuera. Sale fuera todo atado. Lazarus comes out and he's still bound. Y en el versículo 44, Jesús le pide a sus discípulos que hagan lo posible. And then Jesus asked the disciples to do what was possible. Y lo posible es desátenle y déjenle ir. And the possible is loosen him and set him free. Ese es el trabajo nuestro como iglesia. That's our job as a church. Nosotros no podemos salvar a nadie. We can't save anybody. Nosotros intercedemos. We intercede. La palabra que Dios nos dio al principio del año The word that God gave us at the beginning of the year es que hablemos a los huesos secos is that we speak to the dry bones y profeticemos and that we prophesy y ellos vivirán. and that they will live. Y la gente que conocemos nosotros, muchas de ellos han estado espiritualmente muertos por años. And the people that we know, they've been spiritually dead for years. Pero tenemos que declarar en el mundo espiritual, But we have to declare in the spiritual world, sal fuera, come out, y ellos van a resucitar. and they will resurrect. Pero el trabajo de desatarle y dejarle ir es nuestro. But the job to unbind and let them go is our job. Muchas veces pensamos que cuando aceptamos al Señor, que todas las ataduras, todas esas cargas que uno lleva quedaron libertadas. Many of the misconceptions that we have is that all of our bondages are gone when we accepted Christ. La verdad es que el aceptar a Cristo obtenemos salvación When we accept Jesus Christ, we receive salvation y somos libres de todo, and we are free from everything, pero no sabemos cómo caminar en esa libertad but we don't know how to walk in that freedom. y seguimos en esas ataduras. And we continue in those bondages. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas que no regresen a la esclavitud. That's why the Apostle Paul says to the early church, don't go back to that yoke of slavery. Entonces muchos todavía están caminando con muchas cargas y ataduras. So many are still walking around with baggage and bondages.
Mire, la jornada de cristiano no es fácil. Being a Christian is not easy. Estamos constantemente luchando contra el diablo, We're constantly fighting against the devil, contra la carne, against the flesh, que somos nosotros mismos, which is ourselves, y contra el resto del mundo. and against the whole world. Estamos constantemente en luchas. We're constantly in struggles. Y esas luchas se convierten muchas veces en ataduras. And some of those struggles become bondages. Y esas ataduras o esas cargas nos atan. And those bondages bind us. Y a veces nos encontramos atrapados en un círculo vicioso. And sometimes we find ourselves in a vicious cycle. Pecamos, confesamos, que parece interminable. We sin, then we confess, we sin, then we confess, and it feels like it doesn't have any end. Y a veces nosotros nos sentimos mal y decimos, Señor, ¿qué pasa? Te pido y vuelvo a lo mismo. And we feel bad and we ask for forgiveness, but then we go back again. Tiene que reconocer que está atado. You have to recognize in that moment that you are bound. En Juan capítulo 8 vemos la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. In John chapter 8, we see the story of a woman who was caught in adultery, Y todo el mundo quería tirarle piedras. and everyone wanted to throw a stone at her. Y llamaron a Jesús de una forma contenciosa para ver cómo él iba a liderar con eso. And they called Jesus contentiously so they could see how he would answer. Y Jesús simplemente fue donde ella. And he simply went up to her. Mire, no la juzgó, Jesus didn't judge her, no la condenó, did not condemn her. sino que se arrodilló al lado de ella, He got down on his knees next to her escribió en el piso. and wrote down on the floor. Y no se sabe lo que él escribió, pero todo el mundo comenzó a desaparecerse. We don't know exactly what he wrote, but we do know that the people around began to leave. Y él había dicho a ellos, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. And he said to the people, whoever is without sin, cast the first stone. La Biblia no dice esto, pero yo me imagino The Bible doesn't say this, but I imagine this. que tal vez él escribió, fulano de tal, este es tu pecado. Pastor Junior, este es tu pecado. Fulano de tal, este es tu pecado. Y todo el mundo ve eso, se espanta y se va. I imagine that Jesus began writing their sins on the ground, and they started to leave. Y entonces, en ese momento, él le pregunta, ella está con la cabeza bajada, ella está llorando porque piensa que va a morir, y él le dice a ella estas palabras. In that moment, she's on the ground, she has her head down, she's feeling shame, Y él les dice estas palabras. and Jesus says to her, Él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Jesus says, where are your accusers? Ella mira y no ve a nadie. Ella dice, no hay nadie. She looks up and says, there's no one. Entonces Jesús le dice a ella, pues yo tampoco te acuso. So Jesus then says, then I also don't accuse you. Vete y no peques más. Go and sin no more. La verdad es que ella no era que no iba a pecar más. The truth is, it wasn't that she wasn't going to sin anymore. Nosotros estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra y alguna manera u otra siempre pecamos. We are in this body and we're on this earth, in some way, form or another, we will sin. Y Él es justo para perdonarlos. And he is just to forgive them. Pero lo que Él estaba diciendo a ella, vete y no cometas el mismo pecado. But what he was saying was, go and don't commit the same sin again. El problema es cuando nosotros entramos en una práctica de pecados. The problem is that when we begin to practice sin,
Ahí es donde tú tienes que entender que tiene una atadura That's when you have to understand that you are bound y tú necesitas entregarle eso al Señor. and you need to surrender that to the Lord. Entonces, ¿cuál es el remedio? So, what is the remedy? El remedio es confesión. The remedy is to confess. Confesión primero a Dios. Confession first to God. Primera Juan 1:9 dice, 1 John 1:9 says, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. but if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Lo segundo es buscar ayuda de otro hermano maduro en Cristo. The second is to look for help from another mature person in Christ. Lamentablemente, cuando yo era más joven, Sadly, when I was younger, la iglesia en Cristo no tenía una costumbre de restauración, the church in Christ didn't have a process of restoration, sino que si alguien pecaba, se decía el pecado al frente de la congregación. if someone sinned, they were from the altar. They would expose that sin. Se decía que estaba en disciplina entre 6 meses a 2 años. They would say this person is in discipline from 6 months to 2 years. O sea, nos hacíamos jueces. So we would become judges. Y entonces esa persona no podía participar en nada en la iglesia, tenía que estar sentado. And that person couldn't participate in anything at church. They just had to be sitting down. Y el pensamiento era que estando sentado, la persona iba a ser restaurada. And the thought was that if the person was sitting down, they would be restored. Pero no había alguien que lo hacía responsable. But there wasn't someone that would hold the person accountable. Una persona que estaba discipulando y ayudándole. A person that was discipling or helping. Por eso es que Santiago 5:16 dice esto. That's why James 5:16 says this. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. La parte, hay palabras clave aquí. Una de ellas es confiésense. There are key words here in this verse, and one of them is confess. Y cuando dice confiésense los pecados los unos a los otros, When it says confess your sins to each other, no es que a alguien decirme, mira, pastor, cometí este pecado, no es que yo lo voy a perdonar o absorberle del pecado. when someone comes up to me and says, confesses their sin, it's not that I'm going to absolve them of their sin, Sino es que mi trabajo, el trabajo de cualquier hermano, es de restaurar. my job or anybody else's job is to restore. Por eso que él dice, confesaos los pecados unos a otros y oren. That's why it says confess your sins and pray. Después dice, oren los unos por los otros. And it says pray for each other. Después dice, para que sean sanados. And then it says so that you may be healed. La persona, cuando nosotros buscamos ayuda de una persona madura, la persona madura está supuesto a ayudarte a ser sanado espiritualmente. When we look for help from a mature person, we are looking for that healing. Después la otra palabra clave dice la oración ferviente. The other key word is the earnest prayer. Ferviente significa hervir, entusiasmo, devoción. The word earnest, also fervent, means enthusiastic devotion. En boiling, tú tienes que tener una actitud que hierve, o en otras palabras, la situación de mi hermano es mía y me siento
enfurecido por lo que él ha estado pasando. You have to feel that passion for someone else and saying, how could this person go through this? Y tener un entusiasmo y poder orar con ese entusiasmo como que si fuera la situación tuya. Be enthusiastic and pray in that manner for that person. Tener una devoción significa que estoy dedicado a ti. To have a devotion means I'm dedicated to this. Estoy dedicado a tu situación. I'm dedicated to this situation. Después dice que esa oración ferviente de una persona justa, está hablando de una persona madura, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. When it says the earnest prayer of a righteous person, is talking about a person that is mature. No es una oración de indignación. It's not a prayer of indignation. Señor, mira, este hermano sigue pecando. Ay, ¿hasta cuándo tú vas a tener misericordia de él? Lord, look at this person that's still sinning. When are you going to have mercy on this person? No es orar y decir, Señor, venimos en contra de ese espíritu. It's praying for that person, saying, I'm going against this spirit. Atamos al diablo. We bind the devil. Y poder llamar al hermano, ¿cómo usted está en esta situación? And calling that person up and saying, how are you doing with this situation? Mantenernos a nosotros conectados para ayudarnos el uno al otro. Maintaining that connection so we can help one another. Y mire, algunas cargas o ataduras vienen porque las traemos con nosotros o otras las adquirimos cuando abrimos puertas. Some of the bondages come because we bring them with us, and others we acquire them because we open a door. La traemos con nosotros porque ya desde el mundo la traíamos y todavía hay que lidiar con eso, confesarlo y saber cómo ser libre de esas ataduras. Some are because we brought them from our past, from the world, and we have to confess and let them go. Pero otra es porque la adquirimos, le abrimos la puerta al diablo. And some it's because we acquire them because we've opened a door. Mira lo que dice Efesios 4:27. Look at what Ephesians 4:27 says. Le dice, y no den lugar al diablo. It says, nor give place to the devil. En otras palabras, no hay que abrir la puerta, ni siquiera una regindura. In other words, we can't give any place to the devil. We can't open the door slightly for him. No sé si lo dije bien, pero una rajadura, ¿verdad? We can't open it just a little bit. Entonces, porque al usted abrir un poquito la puerta, él mete el pie. Because when you open the door a little bit, he'll put his whole foot in. Algo que tenemos que entender del diablo es que él es intruso. One thing we have to know about the devil is that he is intrusive. Él no tiene entrada legal a nuestras vidas, He doesn't have legal right to our lives a menos que nosotros le abramos la puerta. unless we open the door. Ahora vamos a mirar algunas, no podemos entrar en todas, pero vamos a mirar algunas ataduras que a veces estamos luchando. We're going to look at some of the bondages, not all of them, but some that we could be struggling with. Y voy a hablar de algunas que no son, hay algunas que son obvias y otras que no. We're going to talk about some that are obvious and some that are not. La primera es culpa. The first one is guilt. Hay veces caminamos, el Señor nos ha perdonado, pero caminamos siempre con culpa. Sometimes we know that we are free, but we walk around with that guilt. Y la culpa puede ser de algo del pasado, The guilt could be from something in the past. puede ser de algo que esto pasa mucho con los recién convertidos, This happens with people that are freshly born again, que aman a Dios tanto y piensan que si hizo algo
que ya están condenados otra vez. They love God so much, but they did something and now they're condemned again. Y la verdad es que son cosas que el diablo utiliza para mantenernos en atadura. But the truth is, those are lies that the enemy uses against us to keep us bound. El diablo quiere recordarte de tu pasado. The devil wants to remind you of your past. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. You did this, you did that. Los hermanos de la iglesia todavía se recuerdan de lo que tú hiciste. The people from church still remember what you used to do. No van a aceptar tu liderazgo. They're not going to accept your leadership. No van a aceptar los dones que tú estás desarrollando. They're not going to accept the gifts that you're developing. Y tenemos que recordar al diablo. Él nos recuerda a nosotros del pasado, pero nosotros tenemos que recordarle del futuro. We have to remember something, that the devil can remind us of our past, but we have to remind him of his future. Y el futuro de él, que él ya está condenado. His future is that he is already condemned. No sé de usted, pero yo leí la Biblia When I read the Bible, y al final dice que él es derrotado. and at the end it says that he is defeated. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Ahora, el diablo ya fue echado fuera de nuestras vidas. Satan was already cast out from our lives. En 2 Corintios 5:17, In 2 Corinthians 5:17, mira lo que dice. look at what it says. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, If you accepted Jesus as your Savior, tú perteneces a Cristo. you belong to Christ. Entonces, eres una nueva persona. So you are a new person. Las cosas del pasado, las cosas viejas ya no pueden ser acreditadas a ti. The things of the past cannot be accredited to you anymore. Hay muchos que piensan que después que Cristo venga, Cristo nos va a mostrar a los creyentes nuestra vida y lo que hicimos y no hicimos. Some people think that when Jesus comes, he's going to show us what we did, what we didn't do. Pero somos personas nuevas en Cristo. But we're new people in Christ. Las cosas viejas pasaron The old things have passed away, y somos nuevas vidas en Cristo Jesús. and we are new lives in Jesus Christ. ¿Cuál es el remedio? What is the remedy? Proverbios 28:13 lo dice. Proverbs 28:13 says it. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. People who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. El asunto es no continuar en el pecado. The thing is, we can't continue in sin. La segunda atadura que quiero hablarle es sobre el rechazo. The second bondage that I want to talk about is rejection. Y a veces no es nada que tú has hecho, And it's sometimes you haven't done anything, pero a veces como que tenemos esa cara que todo el mundo nos rechaza, ¿verdad? but we have that face like everyone is rejecting us. Hemos sido rechazados por seres queridos, We have been rejected by loved ones, personas que admiramos, people that we admire, hasta nuestros padres. even our parents. Hay personas que han sido rechazados por sus esposos, sus esposas. There are people that have been rejected by their spouse. Y en ese rechazo sienten como que no tienen valor. And in that rejection, they feel that they don't have any value. Pero tú eres una persona con mucho valor. But you are a person that is worth much Porque tú costaste en la sangre de Cristo en el Calvario. because you cost the blood of Jesus on Calvary. A veces son personas que admiramos. Sometimes it's people that we admire. A mí me pasó cuando yo estaba en el colegio. It happened to me when I was in school.
un maestro me preguntó, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas adulto? A teacher asked me, what do you want to be when you grow up? Yo le dije, yo quiero ser un arquitecto. And I said, I want to be an architect. Él me dijo, la verdad que debe pensar en otra carrera porque tú no tienes el intelecto. And he said, you should choose another career because you don't have the intellect. Lamentablemente, a esa temprana edad me lo creí, Sadly, at that age, I believed it. pero después entendí que yo tengo la mente de Cristo But then now I understand I have the mind of Christ. y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And I can do all things in Christ who strengthens me. Y yo antes no me gustaba leer And I used to not like reading. y como ven detrás de mí, ahora me como los libros And now, as you see behind me, I eat books porque no depende de ellos, because it's not about them. sino depende de lo que yo sé quién soy en Cristo. It depends on who I am in Christ. Y tú eres una persona muy importante en Cristo. And you are a very important person in Christ. El rechazo es algo que nos limita en muchas cosas. Rejection is what limits us in many things. Nos limita en alcanzar nuestro ilimitado potencial. It stops us from reaching our unlimited potential. Nos limita en poder alcanzar cosas grandes para el Señor. It limits us from achieving great things in God Cosas grandes para nosotros y nuestra familia. for ourselves, for our family. Entonces, no podemos aceptar el rechazo. So we cannot accept rejection. Te rechazan, te va a doler, They reject you, yes, it's going to hurt. pero tú tienes que confiar en lo que Dios ha dicho de ti en su palabra. But you have to believe in what God has said about you in his word. En Salmo 27:10, mira lo que dice. In Psalm 27:10, look at what it says. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. No hay nadie más querido o más importante en la vida de un individuo que su papá y su mamá. There is no one more important in their life than someone's mother or father. Entonces, si esas personas te dejan, If those people leave you, sea tu papá, tu mamá, sea tus amigos, sea quien se sea, whether it's your mom, your dad, or your friends, whoever, Jehová te recogerá. God will take care of you. Entonces, ¿cuál es el remedio? So what is the remedy? El remedio es Efesios 2:10. The remedy is Ephesians 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Oiga bien, no eres cualquier cosa, eres la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the things, good things he planned for us long ago. Entonces, eres obra maestra, no eres cualquier cosa. So you are God's masterpiece. You're not just anything. Tú eres la creación cumbre de Dios. You are the pinnacle of God's creation. Y por eso debe de caminar con tu cuello en alto. And that's why you should hold your head up high Y entender que eres real sacerdocio. to understand that you are a royal priesthood. Eres pueblo adquirido por Dios. You are chosen by God. Aleluya. Y por eso no le damos lugar al rechazo. And that's why we don't give place to rejection. El otro es amargura. Y voy a pasar un poquito de tiempo con este. And the next one is bitterness. Causas de amargura. Causes of bitterness Es la envidia. is envy. Es una mala relación familiar. It's a bad relationship with O a puede family ser- member. O puede ser el engaño. Or it could be deception. Y hay otros, pero estos son principales. There are other ones, but these are the main ones. Envidia, porque a veces como seres humanos somos envidiosos.
As human beings, we can be envious. A veces nosotros envidiamos porque tenemos envidia de por qué fulano de tal prospera y yo no. Sometimes we have envy because we say, why is that person prospering and I'm not? Y ese es un estúpido. Y yo no sé cómo es que puede prosperar. That person is dumb and I don't even know how they're prospering. O una mala relación familiar. Or a bad family relationship. Como dije anteriormente, tu esposa o tu esposo te dejó. As I said before, your spouse left you. Una relación sentimental estuvo mala. There was a bad emotional relationship. O alguien te engañó de algo. Or somebody deceived you, betrayed you. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? And so what are the consequences of bitterness? La amargura, según la Biblia, es una raíz que va creciendo día a día. Bitterness is a root that grows every day. Y la amargura crece al ser alimentada. Bitterness grows when it's being fed to. La persona amarga vive normalmente como si el tiempo se hubiese detenido en el momento en que tuvo el problema. A bitter person lives in that same time frame with that problem. Cuando se habla con el amargado, no tiene más tema que hablar sino del problema. When you talk to a bitter person, they have nothing else to talk about except their problem. Cuando se levanta en la mañana, el primer pensamiento de esa persona es lo que le sucedió, lo que pasó, y se pregunta, ¿por qué me sucedió esto? When they wake up in the morning, their first thought is the person that they are resented with, and their last thought is, why is this happening to me? Esas cosas comienzan a comer a uno adentro. That starts eating you up inside. No te deja pensar bien. It doesn't allow you to think well. No te deja planificar bien para el futuro. It doesn't let you plan well for the future. No deja volver a confiar. It doesn't help you to trust again. No te sientes libre en muchas cosas en tu vida. You don't feel free in many things in your life. La amargura estorba la gloria de Dios en tu vida. Bitterness, it bothers the grace of God. El que está amargado no puede disfrutar de las bendiciones que recibe de Dios. Someone that is bitter can't enjoy the blessings that they've received in Jesus Christ. Pero también la amargura contamina a los que están alrededor nuestro. But also bitterness contaminates those who are surrounding. Porque constantemente estamos hablando de lo mismo. Because you're constantly talking about the same Y thing. la persona que está al lado tuyo entonces entra en la misma conversación. And then the person next to you enters into that same conversation. Comenzamos a tener juicios maestros. We start to have Master prejudices. Y esos juicios maestros son los juicios que tenemos casi en todo. And they're the prejudices that we have in everything. Y algo que la amargura hace es que enferma a uno físicamente. And one of the things that bitterness does is that it causes physical sicknesses. Por eso que hoy en día los doctores, cuando no encuentran algo mal con la persona, That's why doctors nowadays, when they don't find anything wrong with the person, y hay un problema físico que es evidente, and there's a physical problem that is evident, ellos comienzan a hacer preguntas a nivel emocional they ask questions that have to do with your emotions para ver si es que es causado por algo emocional, to see if it's caused by something emotional, porque entonces te van a referir a un profesional en esa área. because they're going to refer you to someone that is professional in that area. Cuando estaba en el hospital, en una mañana, creo que el primer día que estaba ahí, comienzo a adorar a Dios. When I was in the hospital, the first day that I was there, I started worshiping. Y estoy llorando.
and I was crying, pero estoy gozando de la presencia de Dios. but I was enjoying the presence of God. La enfermera entra, me ve, The nurse entered and saw me. salió corriendo, regresó She went running and she returned con la doctora principal, psicóloga y capellán. with the main nurse, with the psychologist, and the chaplain. Y comienzan a preguntarme, ¿qué está pasando? They started asking me, what's happening? ¿Por qué te sientes así? Why do you feel like this? Esto va a pasar, This is going to happen. no es tu problema. It's not your problem. Y la verdad pensaban que me estaba deprimiendo. And they thought I was getting depressed. Pero yo le hago así, que me esperen But I went like this in order to tell them to wait para que a lo que me componía. so I could put myself together. Y le dije a ellos, no, yo no estoy pasando por depresión o ningún otro problema, And I said, I'm not going through the depression or any other problem, sino que ahora me está tocando vivir lo que yo predico. but it's just that I'm having to live out what I preach. Y es que tengo que confiar a Dios en medio del problema. And it's that I have to trust God in the midst of problems. Tengo que creer que Él me va a sacar de esto. I have to believe that He's getting me out of this. Y miré al capellán y yo le dije, yo creo que usted me entiende lo que estoy hablando. And I looked at the chaplain and I said, I think you know what I'm saying. Y él dijo, sí, déjenlo quieto, él está bien. And he said, yes, leave him alone. He knows what he's doing. Ellos pensaron que tenía un problema emocional y que eso estaba afectando mi vida. They thought I was having an emotional problem that was affecting my life. Pero hay algunos que sí, la raíz de amargura ha dejado que afecte aún su salud física. But there are some that, yes, their emotional problems have affected their physical state. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Look at what Hebrews 12:15 says. Cuídense unos a otros, porque ninguno de ustedes para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Look after each other, so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Y esta cita es muy clave, porque la raíz de amargura es una raíz que traspasa y sigue de generación a generación. And this verse is very key because the root of bitterness it keeps on going and can go to other generations. Y contaminan el ambiente y todo lo que están alrededor nuestro. And contaminates the people that surround us. Y por eso hay que cortarla. And that's why we have to cut it. Entonces, ¿cuál es el remedio? So what is the remedy? El primero es el perdón verdadero. The first is true forgiveness. ¿Por qué digo perdón verdadero? Why do I say true or genuine forgiveness? Porque algunos dicen, está bien, te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. Because some people say, okay, I forgive you, but I'll never forget what you did to me. Y la verdad es que el único que tiene la capacidad de olvidar es Dios. And the truth is, the only one that can forget is God. Pero nosotros, Él nos llama a nosotros a perdonar verdaderamente. But he calls us to genuinely forgive. Y perdonar verdaderamente es que no volvemos a sacar en cara la traición o el problema que pasó. And that means that we don't bring up anymore the betrayal that happened or whatever that happened. Mire, si tu esposo o tu esposa te fue infiel, If your spouse was unfaithful, no le sigas sacando en cara el pecado del pasado, don't bring up the past again, porque eso está demostrando que no has perdonado verdaderamente because that shows that you haven't truly forgiven y que tal vez hay una raíz de amargura que tú sigues alimentando. and that there is a root of bitterness that you keep feeding.
hay que perdonar verdaderamente. You have to genuinely forgive. Efesios 4, versículo 31 a 32. Ephesians 4:31 to 32. Mira lo que dice. Dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, columnas y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Y me perdonan, dije columnas, pero es columnias. Calumnias, perdón. I said it wrong in Spanish, so I fixed it in English. I fixed it again in Spanish. Entonces, el perdonar es un acto de voluntad. Forgiveness is an act, a willing act. Tú tienes que tener la voluntad de perdonar. You have to have the willingness to forgive. El perdonar trae sanidad, Forgiveness brings healing, trae sanidad a tu alma. brings healing to your soul. El perdonar no puede esperar a que se sientan deseos de perdonar. You can't wait for the feelings of hoping to forgive. A veces decimos, es que no siento, no puedo. And sometimes we say, it's just that I can't. Tú puedes, You can. tú tienes que perdonar. You have to forgive. Porque ¿cómo tú esperas que Dios te perdone a ti si tú no perdonas? Because how are you waiting for God to forgive you if you don't forgive you don't do it yourself? Rompa ese espíritu de amargura, Break that spirit of bondage. rechácelo, Reject it. perdone verdaderamente. Forgive genuinely. Y termino con esto. And I finish with this. El último es votos. The last one is oaths. Tus votos te atan. Your oaths bind you. A veces hacemos juramentos. Sometimes we make oaths Que atan porque nuestras palabras nos atan. because our words bind us. Algunos han aceptado al Señor y salieron de pandillas, Some people have gotten saved and they were gang members before, pero hicieron votos. but they made oaths. Algunos pertenecieron a grupos militares Some were part of military groups y hicieron votos. and they made oaths. Y no estoy diciendo que tú eres parte de un soldado, hiciste un voto a la bandera de defender tu nación. Eso está bien. And I'm not saying that if you were in the military and you made an oath to your flag, your nation, that's not bad. Sino que estoy hablando de grupos militares que no tienen un fin bueno en mente. I'm talking or referring to military groups that did not have a good end in mind. Han habido votos en relaciones sentimentales. There have been oaths with sentimental relationships. Tal vez tú estuviste con una persona que no es tu esposo o no es tu esposa. Maybe you're with someone that is not your husband or your wife, Y tú expresaste unas palabras de amor. and you expressed words of love. Esas palabras son ilegales en el reino de Dios, Those words are illegal in the kingdom of pero God, nos atan. but they bind us. Tú dijiste a tu novio unas palabras que no debería de haber dicho porque no es tu esposo. You said words to your boyfriend, but they weren't right because it's not your husband. Entonces, esas palabras nos atan. So those words bind us. A veces son automaldiciones que expresamos. Sometimes it's because we're cursing ourselves. Y decimos, soy estúpido. We say things like, oh, I'm stupid. Nací en una familia bruta. I was born into a dumb family. Hubiese nacido en una familia anglosajona. I should have been born in an Anglo-Saxon family.
nunca las cosas me salen bien. Things never turn out well for me. Odio mi vida. I hate my life. Y un sinnúmero de otras automaldiciones. And a lot of other curses that we put on ourselves. Y lo decimos no pensando en el mal que estamos causando a nuestra alma. And we're not realizing the cause that we're doing to our soul. Pero estamos haciendo un daño horrible. But we are doing a terrible harm. Nos estamos atando. We are binding ourselves. Entonces necesitamos ser libres de esos votos. So we need to be free from those oaths. Y hay un sinnúmero de más que no hay tiempo para entrar en ello. There's so many other oaths that we can't get into. Pero creo que ustedes ya me entienden. But I think you understand me. Entonces, ¿cuál es el remedio? So what is the remedy? El remedio es confesar el señorío de Dios sobre tu vida. The remedy is confessing the lordship of God over your life. Hay una cita bíblica que es poderosa y es Santiago 4:7. There's a powerful word, and we find that in James 4:7. Y dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. So humble or submit yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. La palabra clave ahí es humíllense, The key, sométanse a Dios. the key word there is humble, to submit. Cuando nosotros nos humillamos, nos sometemos a Dios. Esa es la primera punto de defensa que tenemos porque estamos sometidos a Él. When we submit to God, that's our first line of defense. El diablo no puede venir en contra de alguien que está bajo el señorío de Dios. The devil can't go against someone that is under the lordship of Jesus. La razón que muchos todavía luchan con cosas en sus vidas, The reason why people are still struggling with things in their life, dicen, pastor, pero es que yo oro y oro, le pido a Dios que me quite esto, and they say, Pastor, I've been praying for this to stop, que Dios me quite este deseo. that God take away this desire. Pero lo que pasa es que ya Dios hizo la obra en ti. The thing is, God already did the work in you. El problema es que tú no te has sometido a Dios. The problem is that you haven't submitted to God. Cuando nos sometemos a Él, When we submit to God, estamos bajo el señorío de Él. we are under his lordship. Podemos resistir al diablo entonces. We can resist the devil then. Si no puedes resistir al diablo, If you can't resist the devil, es un claro indicativo de que no te has sometido a Dios. that means that's an indicator that you haven't submitted to God. Y cuando te sometes a Dios y resiste al diablo, Él tiene que huir de ti. When you submit to God, the devil has to flee from you. Por eso es que nuestras ataduras no pueden más que lo que Dios puede. That's why our bondages can't, that are not more powerful than our God. La culpa no puede contra ti. Guilt cannot go against you. El rechazo no puede contra ti. Rejection can't stand against you. Amargura no puede contra ti. Bitterness can't stand against you. Los votos que tú pronunciaste no pueden contra ti, The oaths can't stand against you porque te has sometido a Dios, because you have submitted to God. te has humillado a Dios You have humbled yourself before y God. ahora puedes resistir al diablo And now you can resist the devil. y él tiene que huir. And he has to flee. Aleluya. ¿Por qué estoy trayendo, si usted mira todas estas series que hemos estado hablando, If you're seeing this whole series las otras que hemos traído también, and the other ones that I've also been preaching about, no ha sido por casualidad o porque me estoy inventando esto. it wasn't by coincidence or because I'm just coming up with this. Estoy tratando de equiparlos I'm trying to equip you a que entendamos el potencial que somos en Dios. so that you can see the potential that you have in God. Que a veces el diablo nos vende la historia de que él tiene más poder que nosotros.
that sometimes the enemy sells us a lie that he can more than us. Él es un intruso. He is intrusive. No abramos la puerta al diablo. We cannot open the door to the devil. No le damos lugar We shouldn't give him place porque entendemos el pacto que tenemos because we understand the covenant that we have, y entendemos que somos libres. and we understand that we are free. Y por eso podemos venir contra el enemigo. And that's how we can come against the enemy. Yo quiero orar por ustedes. I want to pray for you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, vengo ante tu presencia, I come before your presence, declarando el señorío tuyo sobre la vida de cada persona que profesa ser hijo tuyo. declaring your lordship of everyone that confess that you are Lord. No estamos bajo las ataduras del diablo. We are not under the bondages of the enemy. Él no tiene lugar contra mí en mi vida. He doesn't have place in my life. Padre eterno, yo declaro que yo puedo atar y desatar las artimañas del diablo. Father, I declare that I can bind and loosen the strategies of the enemy. Padre, porque tu palabra lo dice en Mateo 18:18. Because your word says it in Matthew 18:18. Yo puedo desatar todo lo que tú tienes en el cielo para mí. I can loosen everything that you have in heaven for my life. Y por eso, Señor, vengo, Señor, en este momento a favor de tu pueblo. And that's why I come in favor of your people. Orando, Señor, que tú comiences a ministrar y revelar las ataduras que pueda haber. Declaring that you are ministering and revealing the bondages that they have in their life. No estoy hablando de posesión porque un hijo de Dios no puede ser poseído. I'm not talking about possession because none of your children can be possessed. Pero sí pueden haber ataduras que nos limitan en nuestro crecer y caminar contigo. But yes, there can be bondages that can limit us from growing in you. Lo rompemos ahora mismo en el nombre de Jesús. We break it right now in the name of Jesus. Mi hermano, yo no sé qué cosa ha estado luchando usted en su vida, Brother or sister, I don't know what you've been fighting with in your life. sea culpa, rechazo, amargura, votos o lo que sea, Whether pero it's, rechácelo ahora mismo. whether it's guilt, rejection, oaths, but right now, reject it. Culpabilidad, lo que sea, comience a decir, Señor, esto no es mío. Guilt, or whatever it is, begin to say, this is not mine. Padre, lo entrego ahora mismo a los pies de la cruz del Calvario. Father, I surrender it right now at the foot of the cross. Diga, yo soy libre en el nombre de Jesús. Say, I am free in the name of Jesus. Yo perdono. I forgive. Yo ya no cargo con la culpabilidad. I don't carry this guilt anymore. Yo rechazo las palabras que pronuncié de maldición. I reject the words of curses that I've said. Yo rechazo las palabras que pronuncié que me ataban a otra persona. I reject the words that tied me or bound me to another person. Y yo desato ahora mismo vida en mi vida. And I loosen right now life in my life. La vida del Espíritu. The life of the Spirit. Yo, Señor, desato, Señor, el conocimiento de quién soy yo en ti, en mi vida. I loosen the knowledge of who I am in you. Yo digo que soy más que vencedor en Cristo Jesús, I declare that I am more than a conqueror in Jesus Christ porque soy hijo e hija de Dios, because I am a child of God. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Crea Crea. Believe, que esas ataduras han sido quebradas. believe that those bondages have been broken. También quiero orar por aquellos que no han todavía conocido al Señor o se han descarriado. I also want to pray for those who have not accepted Jesus Christ, or maybe they've gone astray. Y quiero decirte que simplemente tiene que ser una oración, And I want to tell you, all you have to do is make a prayer, una oración sencilla. a simple prayer.
y recibir a Cristo en tu vida and receive Jesus in your life y comenzar a caminar en libertad. and begin to walk in freedom. Y nosotros nos comprometemos en caminar esa jornada contigo. And we promise to walk this journey with you. Tenemos una clase que se llaman Primeros Pasos. We have a class that is called Next Steps. Y esas clases están diseñadas para ayudarte a crecer en Dios. And those are dedicated towards helping you grow in Christ. Y al final de esta oración va a haber algo en la pantalla abajo que va a decir textea a este número y escriba conéctate. And you'll see at the bottom of your screen how you can text us. Y nosotros vamos a comunicarnos contigo y dejarte saber todo esto. And we'll let you know how you can get started. También a las 11:30 nos reunimos virtualmente. Also at 11:30 we meet virtually. Va a haber un anuncio cómo usted puede conectarse You'll see an announcement of how you can connect with us. y puede dejarnos saber And de you que can let us usted know aceptó al Señor. that you accepted Jesus Christ. Repita esta oración conmigo. Repeat this prayer with me. Diga, Señor Jesús, Say, Jesus, reconozco que soy un pecador. I recognize that I'm a sinner. Te pido que perdone mis pecados. I ask that you forgive my sins. Por eso que con mi boca confieso que Jesús es el Señor. That's why with my mouth I confess that Jesus is Lord. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. And I believe that Jesus was risen from the dead. Y por eso sé que soy salvo. And that's why I know I'm saved. Amén. Como le dije, si hizo esa oración sencilla, As usted I es said, salvo. if you made that simple prayer, you are saved. No hay que entrar en tanto tejimaneje, simplemente es sencillo. It's a simple prayer. Y doy gracias a Dios por tu vida. And I give thanks to God for you. Amén. Y el pueblo de Dios nos regocijamos porque usted aceptó al Señor. And the people of God rejoices because you accepted Jesus Christ. Aleluya. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Now we're going to participate of the Holy Communion. ¿Por qué vamos a participar ahora después del mensaje? Why are we going to do this after the message? Porque yo quiero que ustedes entiendan la libertad que hay en Cristo. Because I want you to understand the freedom that you have in Christ. No estamos atados a nada de este mundo. We are not bound to anything of this world. No estamos atados a nada que el diablo quiera decir de nosotros. We're not bound to anything that the enemy wants to say about our lives O lo que él quiera imponer sobre nosotros. or what he wants to place on our lives. Somos libres por la sangre de Cristo. We are free because of the blood of Jesus Es Christ. un pacto que tenemos con él. It's a covenant that we have with him. Y espero que estén listos, And I hope that you are ready, ya tengan su pan, tenga su copita con el jugo, that you have your bread with a cup of juice, agua, lo que sea, water, o whatever. Entonces, yo en este momento quiero motivarles a que ustedes entren en ese espíritu de libertad y de meditación en lo que Dios hizo por nosotros. I want to motivate you into that spirit of freedom and what God has done for our lives. Y es que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, And that it's through Jesus' sacrifice on the cross, tenemos la libertad que Él ofreció. we have the freedom that he offered. Y cuando Él se sentó con los discípulos la última vez, And when he sat down with the disciples for the last time, Él les dijo, ¿cuánto tiempo he deseado hacer esto con ustedes? he said, how much I've waited to do this with you. La verdad que Él había cenado con ellos muchas veces antes. And the truth is that he sat down to eat with them many times. Y lo que Él estaba hablando era esta última cena que revela mi pacto con ustedes. And what he was saying was that this one would reveal the covenant that he was making. Oiga bien, usted no tiene que creerle las mentiras al diablo. You don't have to believe the lies of the devil.
tenemos un pacto. We have a covenant. Y él les dijo a ellos, este pan es símbolo de mi cuerpo, And he said, this bread is symbolic of my body que es partido por ustedes. that is broken for you. Y le dijo, coman todos del pan. And he said, eat of the bread. Ahora le digo yo a ustedes, comamos todos del pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo. And so now I tell you, eat of the bread that symbolizes the body of Jesus Christ. Aleluya. De la misma manera, In él the same manner, alzó la copa he raised the cup y le dijo, esta copa representa mi sangre, and he said, this cup represents my blood, la cual es derramada por ustedes. the one that is shed for you. No tenemos que estar atados a la enfermedad You don't have to be bound to sickness o a cualquier otro tipo de atadura, or to any other bondages, porque hemos sido redimidos, lavados, perdonados, sanados por la sangre de Cristo. because we have been cleansed, we've been forgiven, we've been healed by the blood of Jesus Christ. Ahora le digo a todos, tomamos de esta copa que es símbolo de la sangre de Cristo. Now I say to everyone, take of the blood that of Jesus. Aleluya. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque siempre tú nos recuerdas de quién tú eres. because you always remind us of who you are. A veces se nos olvida quiénes somos nosotros en ti, Sometimes we forget who we are in you, pero nunca se nos debe olvidar quién tú eres. but we should never forget who you are. Tú eres nuestro Rey, You are our King. tú eres nuestro Salvador, You are our Savior. tú eres nuestro Dios You are our God, y a ti te honramos and we honor you, y te damos la gloria. and we give you the glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén. Amen. Gracias por sintonizar con nosotros Thank you for permitir- tuning in y permitirme entrar en sus hogares. and allowing me to enter your home. Reciba un abrazo virtual Receive a virtual hug y sepa que le amamos. and know that we love you. Amén. Estamos para servirles. We're here to serve you. Dios le bendiga. God bless you. Thank you for joining us today. Gracias por acompañarnos hoy. Before we finish, we want to share a praise report with you. Antes de terminar, queremos compartir un testimonio contigo. It's always so good to hear what God is doing among Es us. tan bueno escuchar lo que Dios está haciendo entre nosotros. Someone shared this with us. A friend of mine was on the job hunt during this challenging time. Alguien compartió esto con nosotros. Mi amigo estaba buscando trabajo durante este tiempo. Job openings are limited, offers are scarce, but there's nothing impossible for our God. Los trabajos eran pocos, las ofertas eran pocas, pero no hay nada imposible para Dios. This week, my friend started a new job with a great company. Y esta semana mi amigo inició un nuevo trabajo con una nueva compañía. Heaven heard your cries, prayer warriors. A los guerreros de oración, el cielo escuchó su oración. I appreciate our prayer community. Y aprecio mi comunidad de oración. It's so good to hear what God is doing. Es tan bueno escuchar lo que Dios está haciendo. So we praise God Así que damos gloria a Dios for the miracles por los milagros. and also for those that are praying with us Y gracias a todos los que están orando por nosotros, and con nosotros. also connecting with us at 10 p.m. every night. Y conectándose todas las noches a las 10. So remember, if you have a prayer request Si tienes una petición de oración or you have something to share of what God is doing in your life, o tienes algo que quieres compartir de lo que Dios está haciendo en tu vida, please visit our website visita nuestra página web and fill out the form. y llena el formulario. We'd love to connect with you. Nos encantaría conectarnos contigo. Have a fantastic week, and we'll see each other next Sunday at 10 a.m. Que tengas una linda semana y nos veremos el próximo domingo a las 10 de la mañana.